Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle: ¿Quién eres tú? Él confesó y no lo ocultó, sino que dijo claramente: Yo no soy el Mesías. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Eres Elías? Juan dijo: No. ¿Eres el profeta? Tampoco, respondió. Ellos insistieron: ¿Quién eres, para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Y él les dijo: Yo soy una voz que grita en el desierto: Allanad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Algunos de los enviados eran fariseos y volvieron a preguntarle: ¿Por qué bautizas entonces, si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan respondió: Yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros hay alguien al que vosotros no conocéis. Él viene después de mí, y yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Lo que hemos escuchado en el domingo precedente, según San Marcos, lo oímos ahora en San Juan. El Evangelio vuelve a presentarnos la figura de Juan Bautista, ahora como testimonio de la luz, porque es más que un testigo, es un testimonio. Puede parecer un detalle irrelevante, pero habría que leer que vino como testimonio para dar testimonio de la luz. Él no era la luz, sino testimonio de la luz. El testimonio de Juan vale más que el mismo Juan. O podríamos decir mejor que Juan se identifica y se define por el testimonio que da. Él mismo es el testimonio. Por eso años después derramará su sangre, rúbrica definitiva de ese testimonio. Nos encontramos aquí con una serie de negativas ante los grandes personajes del Antiguo Testamento con los que Juan podía ser identificado. Él lo niega de plano, sin concesiones ni disimulos, con total claridad. No es el Mesías, no es Elías, no es el profeta. Solo afirmará una única cosa: Él es la voz. Es la voz que capitaliza todas las voces de los justos antiguos, que resume ese clamor del Antiguo Testamento. Pero Él no es, frente a Jesucristo, el verdadero Mesías, el que es, el yo soy, nombre divino por excelencia. Ante la embajada oficial de la dirigencia religiosa israelita, Juan Bautista no guarda silencio. Hace lo que el Antiguo Testamento ya hacía: anunciar a Cristo, al que viene después, pero existía antes. En el principio existía el Verbo. Comienza el Evangelio de San Juan. El bautismo de Juan es preparación, no es realidad definitiva, aunque está muy cerca de la realidad definitiva. Es verdad, como lo señalábamos el domingo precedente, que la diferencia sigue siendo abismal entre voz y palabra, entre un bautismo y otro. Pero escuchamos otra negativa más que Juan atribuye a los fariseos y pone así en evidencia las sombras que invaden aquellos corazones de piedra. Hay alguien al que vosotros no conocéis. Es la tiniebla que rechaza a la luz. No es un desconocimiento sin culpa. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no lo conoció. Dice el capítulo 1 de San Juan, versículo 10. Jesús mismo denunciará este desconocimiento cuando afirme frente a los fariseos: el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Vosotros no las escucháis porque no sois de Dios. Juan 8:47. Y también cuando les diga: no me conocéis ni a mí ni a mi Padre. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Juan 8:19. El no ser de Juan es diferente al no ser de los fariseos. Lo mismo podemos decir de su no conocer.
cuando dice, y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y doy testimonio de que este es el elegido de Dios. Juan 1, 33, 34. Es el no conocer, de Juan, el no conocer que anhela recibir la palabra. A diferencia de los fariseos, del espíritu del mundo, que la rechaza, que no la conoce porque se rebela contra Cristo, que no es porque se niega a recibir la condición filial, porque se resiste a recorrer el camino al Padre. Por eso Jesucristo habla del desconocimiento que los fariseos tienen del Padre. Porque quien ve a Cristo ve al Padre, según le dice también Jesús en otro momento a Felipe. Y ellos se niegan constantemente a reconocer a Cristo, negando así también al Padre. Pertenecen a otro mundo, a otro ámbito, irreconciliable y diametralmente opuesto a lo que Juan predica. La figura del Bautista, el testimonio más perfecto de Cristo, parece que se difumina, que carece de entidad. No es la luz, ni el Mesías, ni Elías, ni el profeta. No es digno de Cristo. Parece nada, parece un vacío, una ausencia. Pero es la voz, es el testimonio. Y esta enigmática conjunción extiende ante nuestra mirada toda la grandeza y todo el sentido dinámico que el Antiguo Testamento tenía y tiene, toda la vitalidad del Antiguo Testamento, que no se ha perdido porque su orientación definitiva es hacia Cristo, es conducir hacia Él, es allanar el camino del Señor. Hay un misterioso no ser en la revelación antigua, donde no por casualidad resuena con fuerza infinita el nombre del Señor, yo soy. Casi paradójico como un inescrutable misterio tan significativo y tan hondo. Es como si el Antiguo Testamento quisiera decirnos mucho más de lo que puede decirnos. Pero lo que no puede pronunciar con claridad, lo sugiere, lo anuncia veladamente, lo intenta, lo modula de mil formas. El comienzo de la carta a los Hebreos dice, muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. Y por eso, como Juan se alegró en las entrañas de su madre Isabel ante la presencia de Cristo, el Antiguo Testamento exulta ante la manifestación del Señor. Dice Juan 1:31, he venido a bautizar en agua para que Él sea manifestado a Israel. Porque ahora sí puede escuchar aquellas palabras, a quien es la palabra, decir lo que nadie salvo Él podía decir en plenitud. Como también dice el versículo siguiente de la carta a los Hebreos, Hebreos 1:2. En estos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó, heredero de todo, por quien también hizo los mundos. Pidámosle al Señor que habite siempre en nuestro corazón, que sea Él quien allane los senderos del alma, tantas veces sinuosos y escarpados, para que su presencia salvadora nos vuelva cada día más agradables al Padre Celestial.